y le voy a hablar sobre todo lo aprendido de hoy. Un resumen. Sabemos sobre los medios alternos de conflicto, su definición, su importancia y características. Los medios de resolución de conflicto podemos decir que son medios en los cuales las partes pueden llegar a un acuerdo antes que tenga que llevar a un conflicto a un tribunal en juez decidida a través de una sentencia, siendo muy importante que las mismas personas que tienen conflicto se solucionen por medio de un tercero. Sus características primordiales, que las partes lleguen a un acuerdo orientadas por un tercero. La importancia en el ámbito jurídico de las resoluciones de medio de conflicto podemos decir que son muy ágiles, ya que el conflicto se puede resolver por menor tiempo que menor tiempo de la jurisdicción, evitando mayores gastos económicos a la administración pública. Y esta puede ver los casos que de verdad lo amerite. Que vienen a resolver los conflictos en menor tiempo con menor gasto. Si hablamos de conflicto de familia, cuando llega a la jurisdicción se deterioran más las relaciones de estas partes integradas de una familia. Las características están la parte voluntaria de las partes que acuden voluntariamente. Materia tangible. De primera vista, todas las materias son negociables. Esto judicial antes que llegue a la jurisdicción definitiva que pone en fin el conflicto. Confidencial. No podrá divulgar aquello que se diga. Otra característica también están que promueven la participación activa de las partes de resolución de conflicto. Están que son informales, son económicos, son rápidos, implican soluciones satisfactorias para ambas partes, permite continuidad de relaciones, más posibilidad de cumplimiento de soluciones, no son adversariales, también el carácter de pendejoso. Ahora bien, las percepciones pueden ser acción de percibir conocimiento de algo por medio de los sentimientos o inteligencia. Es un proceso que recogida y tratamiento de la información sensorial. Es la función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno, a través de los sentidos visual, espacial, olfativa, auditiva, táctil, gustativa, kinestésica. Si pensamos en campo lógico, está en la lógica, la deducción o método lógico de deducción, inducción, analogía, que es el conflicto, la percepción y su relación de los conflictos. Ahora bien, las teorías de la teoría general del sistema en los años 50 y a partir del estado de von Bartholomé aparece una nueva teoría científica que se hace parado en llama teoría general del sistema o sistemática. Esta teoría se utiliza para analizar matemáticas integra ideas de características de varias disciplinas como la cibernética, ingeniería. La teoría de la información busca poner lógica en toda realidad que sea de un sistema. Recibe el nombre de general precisamente porque estudia los sistemas independientes, si son sistemas físicos, biológicos, sociales o psicológicos. La percepción es el primer proceso de diagnóstico a través de lo cual los sujetos captan información del entorno
la razón de esta información. Usa la que está implicadamente la energía que llega al sistema sensorial que le permite al individuo animar a una representación de realidades en su entorno. Ahora bien, las cosas del tercer lado. En una directiva no violenta y sistemática de reemplazo de la fuerza que señala la eficacia de esta alternativa en la resolución de conflictos en las sociedades más simples. La introducción a la tercera constituye casi una excepción, como si alguien se metiera en los asuntos de otro. Hablar del tercer lado. El tercer lado valora la vida y aborrece la violencia. También el tercer lado es las fuerzas como cohesionado hacia el camino del resultado deseado. El tercer lado es la neutralidad que debe sostener ante el conflicto. El tercer lado debe ser capaz de visualizar ambas perspectivas y no evidenciar una postura a favor o en contra. El tercer lado implica responsabilidad y el hecho de asumir este papel lleva tiempo y consume energía. Está también la prevención, la contención, el maestro, el constructor de puentes, testigo, juez de campo, guardián de paz, senador, equilibrador, mediador. Los valores establecidos en el tercero. El mediador, el árbitro, el equilibrador, el curador, el testigo, el juez de campo y el guardián. Ahora bien, la negociación. La negociación es un comercio con mercancía o valores para obtener una ganancia. La negociación se debe ganar y perder, gestión o resolución de un asunto, especialmente por la vía diplomática. Es obtener lo que se quiere a través del diálogo de la persuasión. Es un proceso político en el cual las distintas partes deben participar y darle forma al acuerdo conjuntamente. Para salir de la definición de mediación es necesario observar varios puntos de vista. Estado mediador y escogido de un la mediación es una forma de resolver el conflicto entre dos o más personas, con la que ayuda con la tercera parte imparcial. El mediador o los mediadores pueden ser algunos profesores padres, no son jueces ni árbitros, ni imponen soluciones, ni opinan sobre quién tiene la verdad. Lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de la comunicación y conduciéndole por medio de los sencillos pasos, porque si las partes colaboran, después puede llegar a una solución. La justicia de paz es una oportunidad que se dan dos o más partes para aprender a convivir mejor. Al mismo tiempo es una oportunidad para lograr la democracia de forma de vivir, no simplemente una palabra más. Por otra parte, tiene una finalidad de impartir paz, armonía y el convivir en tranquilidad sin problemas necesarios entre personas. El ámbito comercial es una acción o batalla arbitral. En un juicio arbitral, compromiso de someter a la decisión de uno o varios árbitros la solución de una controversia presente o futura. La obliga a cumplir las resoluciones arbitrales. Impide conocer los jueces y tribunales. Remisión de las dos partes de un litigio de una tercera parte cuya decisión se compromete a aceptar. Procedimientos para resolver positivamente los litigios entre los estados sometidos o a fallo de un árbitro designado para ello. De todo, muchas gracias.